Hola, Liberto, querido. Hola, buenas ¿Cómo noches. estás? ¿Qué Qué tal? gusto. Muy bien. Siempre me pongo contenta cuando todo sale bien, porque viste que acá nunca se sabe con la tecnología. Algunos Sí, sí, invitados sí. les cuesta entrar. Bueno, querido, Ah, bienvenido. muchas gracias. Tú me ves bien, ¿no? Te veo súper bien. ¿Y tú a Ah, mí? vale. Yo sí, te Bueno, veo bien. muy bien, súper nítido, genial. Bueno, vamos a presentarte. Liberto es un compañero de aventuras cósmicas o oníricas, como decimos nosotros. Además es canalizador, por eso lo he estado anunciando así, porque es un tema que quiero que nos hable esta noche. Pero también es profesor de artes marciales, de yoga, creador de meditaciones maravillosas en su canal, que ya vamos a hablar de eso también, y además escritor, que ha publicado varios libros, y también por eso lo he invitado, porque saben que siempre me gusta compartir. Él tiene incluso algunos libros que podemos acceder de manera gratuita, y otro que va a estar presentando acá esta noche, que es, bueno, la novedad, la sorpresa. Así que Sí, sí, bienvenido otra vez, Liberto. Y muchas gracias. gracias por compartir. Sé que además compartís muchísimo en tu canal para, bueno, todo esto de ayudarnos unos con otros a despertar, a evolucionar, a comprender, ¿no? Como cada uno Sí, lo sí, sí, quiera sí, sí. expresar. Sí, Bueno, sí. vamos a arrancar entonces por, bueno, contanos dónde vivís, además, en Mallorca. Sí, vivo en Mallorca, bueno, a las afueras de Palma, pero muy cerquita del centro. Y bueno, siempre he vivido aquí, Y en tienes un Mallorca. centro, ¿verdad? Un centro donde enseñas. Sí, tenemos un centro de pilates y de yoga y también bueno, del Wing Chun, que es el Kung Fu que practico y que enseño. Y que ya vamos a hablar también qué tiene que ver lo de mover la energía y todo eso. Sí. Pero bueno, vamos a empezar porque así lo he estado contando. ¿Qué es canalizar y qué es ser un canalizador? Bueno, pues mira, yo te voy a decir lo que, em, digamos, mi sensación y mi experiencia en base a la canalización. Yo creo que canalizar es acceder a una información y de algún modo expresarla. Entonces, mi perspectiva es que todas las personas son canalizadoras. Mm. Todas, absolutamente todas. Todas las personas pueden canalizar sus emociones, bueno, de hecho lo hacen a diario. Todas las personas canalizan su pensamiento y de alguna forma expresan constantemente, ¿no? Eso ya en sí mismo, ese hecho ya es canalizar. Lo que pasa es que cuando hablamos de canalizadores es como que la canalización en sí también consiste en conectarte a una energía, a una información y expresarla. Eso también es canalizar, ¿no? Entonces, bueno, también creo que todas las personas pueden hacerlo, lo que pasa es que no, no estamos entrenados. Me encanta, yo sabía que ibas a decir algo así y por eso te lo pregunto, porque siempre me gusta compartir por aquí eso, que todos, que no son capacidades especiales o dones, ¿no? Que Claro, fundamentalmente, como casi todo, es entrenamiento. Quizás hay sí, personas como tú que han entrenado más o que tienen ese canal un poquito más abierto por determinadas circunstancias de vida pero que todos podemos, ¿no? sí, sí, ¿Y sí. cómo podríamos describir cómo es ese momento de canalizar? Porque eso también puede servir si alguien nos está escuchando y a veces quiere hacerlo, pero no sabe cómo, o siente cosas, o bueno, a ver, ¿cómo es? Mira, o sea, canalizar en sí mismo, a ver, el tema es que, claro, es un poco complicado lo que es acceder a según qué información. Yo creo que hay que dejarse llevar mucho por la intuición, por la confianza en uno mismo, es primordial tener confianza en lo que recibes. Y luego,
en cierto sentido, también un aspecto, entre comillas, crítico, ¿no? De ponerlo en cuarentena y ver si realmente te aporta algo de aprendizaje para tu vida y te puede aportar algo también quizás para los demás, ¿no? El hecho de canalizar, mira, yo contaré mi caso en particular, ¿vale? Que yo creo que cada persona tiene diferentes maneras de acceder. Hay gente que se dedica a hacer cursos solo de canalizar, ¿no? Pero yo en mi caso conocí a una persona en un momento determinado que me dijo que tenía esta capacidad. Entonces fue como un momento, yo digo, como muy mágico, ¿no? En el que, ostras, porque yo además sentía que era así, que realmente era así. Y entonces solo el decírmelo a alguien y el confiar ya me empezó a llegar información. Simplemente fue así. Me empezó a venir información por el simple hecho de abrirme a esa posibilidad. Al abrirme, entró la información. Como que te diste permiso, ¿no? Como también Me a di veces decimos, permiso. bueno, darnos permiso, a veces necesitamos esa palabra del de afuera, ¿no? Sí, En este sí, caso sí, fue sí. esta persona o ese maestro que te dijo, tú puedes, o Claro, sí, sí, que podía hacerlo. Y entonces yo en ese momento confiaba en que podía y así lo hice y empezó a entrar la información y fue como un momento, ¿sabes? Como muy mágico cuando... A ver, yo no es que estuviese cerrado a este mundo porque de siempre he hecho cosas, de hecho, pues en ese momento ya estaba metido con tema de regresiones y me dedicaba a hacer todo esto, pero canalizar, propiamente canalizar, nunca lo había hecho. Y a partir de ahí, pues fue como empecé. Y bueno, poquito a poco fui refinando, luego pues conocí a unos amigos que se dedicaban a hacer cursos y me enseñaron un montón de cosas y siempre puedes ir mejorando, ¿no? Pero canalizar, empecé en ese momento. Y digo eso, ¿no? Que es como esa magia de, como cuando uno hace la primera vez el viaje astral y siente la magia, pues así fue para mí. claro. Y bueno, ¿y qué empezó a llegar, digamos, en esas canalizaciones? ¿Información para ti? ¿Información que tenías que transmitir? ¿Qué empezaste a descubrir? Pues fue un poco combinado, ¿no? Recuerdo que fue en un fin de semana que estaba en un retiro de yoga y justamente hablábamos de la Atlántida y, y hablábamos de que esto, o sea, lo que me expresaba esta persona que me ayudó a canalizar es que en realidad todos podemos, ¿no? Y, y el hecho de que me diese ese empujón, pues hizo que yo me abriese y en ese momento en el que me abrí, pues como que me empezó a llegar información que es muy curioso, ¿no? O sea, si lo cuento, bueno, lo primero que me llegó fue en relación a vidas pasadas y cosas de estas, relacionados con, sí, con cosas de vidas pasadas. Y luego recuerdo en ese mismo retiro un momento en el que una persona concreta me habló sobre que quería hacer regresiones y en vez de hacerle la regresión me vino como una información que me parecía que era la que le tenía que dar y, y se lo dije siempre, evidentemente, si le resonaba la información que le daba, pues que la cogiese y le resonó muchísimo y no le tuve que hacer la regresión, ¿no? Y es como, ostras, se me adelantó un trabajo. Me vino directamente la información y no tuve que hacerle luego la regresión. Entonces, bueno, pues fue eso. La verdad que me gustó mucho y abrirme a esa experiencia. ¿Y tú crees que, o mejor dicho, qué herramientas crees que nos ayudan a poder justamente abrirnos a que todos podemos ser canalizadores? La meditación, el yoga, el movimiento de la energía, o cuál ha sido tu camino, por lo menos. Mira, la meditación, sin lugar a dudas, es una de las herramientas más potentes para canalizar, porque yo distingo entre dos tipos de canalización, ¿vale? Cuando hablamos de conectar con una información, no cuando hablamos de expresar, por ejemplo, una emoción o un pensamiento. Pero si hablamos de acceder a una información o entrar en contacto con un guía o con un ser en tránsito o cosas de estas, entonces hay dos tipos de canalizaciones que yo distingo. Una es la canalización escrita, que es como escritura automática, y luego la otra es la canalización mental. Entonces, en la canalización mental necesitas muchísima destreza en aquietar la mente.
O sea, el truco es saber aquietar la mente. Y cuando tú permaneces por tiempo aquietando la mente, entonces distingues cuando el pensamiento o la energía que te viene te pertenece a ti o es algo como externo a ti. Claro, Ese es el para punto no principal. confundirla con un pensamiento que yo puedo estar generando, ¿verdad? Claro, sí. Pero claro, ahí es donde se junta con las grandes dosis de confianza en uno mismo, ¿sabes? Una de las cosas que la gente más se plantea cuando canaliza es, ¿esto me lo estoy inventando o realmente soy yo lo que me está viniendo? De hecho, eso pasa, por ejemplo, incluso en los viajes astrales, ¿no? Que nos encontramos con gente que, bueno, Que duda. que duda, ¿no? Yo no dudo, pero, o sea, en mi caso concreto he experimentado tantas cosas de esas que aunque a lo mejor no sea algo real, pero seguro que algo simbólico me tiene que aportar el viaje astral. Y con la canalización igual. Pero en el momento en que dudas es como que te restas poder, te restas importancia a lo que tú estás percibiendo, ¿sabes? Es como no confiar en ti. Yo que Entonces, ese, voy a contar que yo era una de esas personas que como que no confiaba, y bueno, hace ya un tiempo, creo más de un año que nos conocemos con Liberto, y tú me dijiste, no, confía, es la manera de empezar como a discernir, ¿no? Y es cierto que sí, más uno confía, más va llegando o va llegando esa certeza interior, que a lo mejor no importa cómo estoy descargando esa información, la dejo ahí y veo en unos días si era la respuesta o era lo que necesitaba saber o era, como tú dices, en esa cuarentena, ¿no? Y si vemos que era, eso también es como que te da un punto. Ah, bueno, la próxima vez, si esto fue así, la próxima vez nos animamos un poquito más, ¿no? Y confiamos claro. un poquito más. Bueno, ¿y los libros que has escrito han surgido de esas canalizaciones? Sí, totalmente, todos los libros. De hecho, bueno, yo realmente mi formación académica es hasta, o sea, la ESO, ¿no? Y después no continué estudiando, estaba como muy saturado del colegio y, y entonces empecé a trabajar muy jovencito. Cuando fue pasando el tiempo, pues sentí que mi trabajo lo quería dedicar al trato con los demás, a estar con gente, intentar ayudar, y entonces ya me empecé a formar tanto en el yoga como en las artes marciales a nivel ya más de dar clases. Y, y en ese proceso, cuando aprendí a canalizar, que conocí a esa persona, aprendí a canalizar, contactar con mis guías, un día en una canalización mis guías me dicen, ¿te gustaría escribir un libro? Y yo digo, escribir un libro. Claro, cuando lo cuento así parece como una locura porque es como si hablase contigo, ¿no? Pero Claro. me dice, ¿te gustaría escribir un libro? Y yo digo, ostras, me hizo como la barriga, me dio esa como ilusión, ¿no? Y antes de eso, mira, antes de eso, que me estoy adelantando, antes de eso, en una regresión que hice, pues intentaba conectar con los maestros a través de las regresiones y tal. Y en una de esas conexiones me dijeron, en un futuro escribirás un libro. Y yo dije, ¿qué dices? O sea, ya me sorprendió, ¿no? Y yo pregunté, pero a través de la persona que estaba en estado de regresión, le decía, pero ¿de qué va a ser el libro? O sea, oriéntame algo, Adelante. ¿no? Y me decían, enseñarás a hacer lo que tú haces, ¿sabes? Y yo, bueno, lo dejé en cuarentena, me hizo ilusión, pero no. Y entonces cuando el guía me dijo en la meditación que si quería escribir un libro, me acordé de esa regresión en la que ya me habían avisado, ¿no? Y entonces fue como esa ilusión de decir, ostras, que ha llegado el momento. Y dije, bueno, pues claro que sí. Y lo primero que me dijeron fue el título, que el título del primer libro es La educación de un nuevo mundo. Y entonces, claro, con ese título yo dije, bueno, pero me empezaron a entrar un montón de dudas, pero ¿quién soy yo para escribir acerca de educación? Claro, O sea, si no tengo ni idea de, sí, a nivel académico he estudiado el ESO, pero ya está, ¿no? Es decir, luego me he claro, formado como por mi que cuenta, he entiendo, leído entiendo. libros de filosofía, pero a nivel personal porque me gustan, no porque, o sea, lo que no me gustaba es que me impusiesen llevarme hacia una dirección, sobre todo a nivel académico en ese sentido. Entonces no me sentía preparado como para escribir esto, ¿no? Y decían, no, no, pero es que tienes que hacerlo, o sea, si quieres un libro, este es el título. Y yo, claro, ahí fue la primera barrera. Por eso digo que es súper importante aprender a confiar en ti y aprender a confiar en tu capacidad, ¿no?
porque luego con el tiempo me di cuenta que lo que aprendí escribiendo fue increíble. No es que yo fuese a enseñar a alguien, sino ahora entiendo que lo que hacían era enseñarme a mí. Y eso para mí es lo más importante. Como que el libro era para ti mismo, el primer, digamos, O quien lo sea, iba a aprovechar claro, muchísimo eras tú primeramente. sí, sí, sí. De hecho, creo que formaba parte de mi propia formación como persona, ¿no? Porque el libro, en realidad, La educación de un nuevo mundo, luego cuando lo fui viendo, trata sobre los valores en la educación. Entonces, el libro en una primera instancia, que esto es muy importante para canalizar, tenía como tres partes, ¿no? Que era la sociedad actual, era un análisis de la sociedad actual, sin entrar en demasiado conflicto, simplemente analizando la sociedad actual, viendo un poco la carencia de valores. Por ejemplo, se decía así, ¿no? Un político que roba es porque tiene una falta de honradez y una falta, y un político que miente, por ejemplo, por decir algo, es porque tiene una falta de honestidad. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con un empresario que prima su poder económico por encima de los recursos planetarios o por encima de la gente que tiene, pues es gente que no tiene integrada el respeto hacia la naturaleza o el respeto hacia los demás, ¿no? Y era como cosas así. Entonces, pero era muy suave esa parte, ¿no? Era como que, sí, es como ver la carencia de la sociedad, pero no hacía demasiado como hincapié en plan proyectando una emoción fuerte, ¿no? Entonces luego hacía como una proyección hacia una sociedad futura, pero que ha sido educada en un sistema de valores y que los tiene integrados. Y entonces veías como el cambio, ¿no? De que veías, ostras, si es que al final lo que tenemos es como una falta de trabajar esos valores. Y luego caminando entre una sociedad y otra, ¿no? ¿Cómo se podría hacer? Como ofreciendo Como, ideas, ejercicios y cosas para poder caminar hacia esa sociedad de valores. Entonces, claro, poquito a poco me fui dando cuenta que la educación en sí, que yo decía, ¿quién soy yo para escribir educación? Estaba basada en los valores, valores éticos y morales. Y, y claro, con el tiempo, lo que me he dado cuenta es que era, sobre todo para mí, digo, porque a mí me sirvió, porque a mí me cambió la vida. Es decir, yo siempre he recibido valores de mis padres, del colegio donde fui, de las personas de mi entorno en general. O sea, me queda mucho por trabajar y todavía por o sea, y en ese entonces mucho más, ¿no? Cuando recibí el libro. Pero fui integrando cosas que, ostras, que fui cambiando en mi día a día. Yo creo que me cambiaron a nivel de persona, de decir, ostras, realmente tengo que seguir este sendero que es mucho más respetuoso con primero con uno mismo, luego con los demás, con tu círculo más próximo, con la sociedad, con la naturaleza, los animales y con todo, ¿no? Y entonces fue como muy mágico escribir ese libro. y Liberto, ¿y cómo te llegaba? O sea, te sentabas a escribir y resonaba en tu mente o en algún momento especial del día, de la noche? O sea, ¿cómo llega? A ver, cuéntanos. Bueno, la escritura automática es como escribir de manera automática lo que te llega sin lugar a dudas. Lo que pasa es que, claro, dentro de eso hay un proceso como de aprendizaje que, a ver, si una persona puede asesorarse por alguien que lo haya hecho o hacer algún tipo de curso o algún tipo de cosa, creo que es mejor porque te adelantan camino. No porque no podamos hacerlo, sino porque te adelantan camino de dudas, ¿vale? En mi caso personal fue como, claro, como desde el momento en que empecé a canalizar, fue como si tuviese una conversación contigo, pues como que la información me venía muy clara, ¿sabes? Pero claro, cuando uno empieza a canalizar las primeras veces, sobre todo si no ha hecho meditación o no sabe cómo aquietar la mente o no distingue entre su propia energía o su propio pensamiento o lo que es externo, entonces es difícil discernir de lo que estás escribiendo tú o lo que estás proyectando tú a lo otro. Decía antes que en ese libro cometí un fallo que es que, bueno, no es que fuese un fallo, sino que se lo di a diferentes personas para que me asesorasen y tal, y entonces pues me asesoraron, que estuvo súper bien asesorado, es decir, no es que no estuviese bien, pero ya no era la canalización pura que yo había recibido. Y entonces cuando empecé a hacer los consejos, aunque
su parte estaba bien asesorada, es decir, no quiero expresar que sea Sí, culpa sí, de los sí. que me asesoraron, sino culpa mía. Claro, yo como humano, como persona, al ver la sociedad actual y ver la carencia de valores, empecé a proyectar como una rabia interior hacia el Mm, mundo, ¿no? Y eso se proyectó en el libro. mm. Pero bueno, es que formaba Bueno, parte de mi aprendizaje. claro, o sea, de alguna manera surgieron tus emociones, ¿no? Surgieron Sí, tus sí, emociones. sí, Bueno, pero ese fue el primero, yo sé que han venido otros. sí, Vamos a hablar, si te parece, sobre el último, pero antes, sí, un poco para cerrar, digamos, esta parte, quisiera que nos cuentes, porque vos hablas, bueno, mis guías o me dijeron, y esa es otra parte que yo sé que hay muchos de los que nos están escuchando que les va a interesar, porque nosotros que practicamos los viajes astrales o estas salidas también, ¿no? A veces buscamos allí un guía y en eso también tú me has ayudado a mí a confiar. Eh, ¿cómo podemos, digamos, cómo podemos buscarlos o cómo podemos estar seguros también o esa certeza de que son nuestros guías? Cuéntanos un poco, por lo menos desde tu experiencia, para también ayudar a los que nos escuchan. Mira, hay como una regla en la espiritualidad que es que dicen que el poder del tres es absoluto. Entonces, tú llamas tres veces a tu guía y tu guía se presenta. Entonces, claro, es verdad que puede suceder en las canalizaciones que también se te presente otro ser que no es tu guía. Lo que pasa es que mmm, cuando no es tu guía, al final la energía se percibe porque mm, o sea, por el contenido del mensaje, ¿sabes? Entonces, es llamarlo tres veces para que se presencie tu guía. Y yo, por ejemplo, a mí, cuando hago las salidas astrales, me doy cuenta que yo como persona, pues puedo tener un deseo o una cosa, pero que puede proceder de, no sé, de deseos internos del ego, ¿no? Entonces lo que hago es llamar a mi guía y decirle que sea él el que guíe la experiencia, de tal forma que me aporte un aprendizaje para el alma. Y de esa forma intento que todas las salidas sean con un aprendizaje y dejo que fluya la experiencia. Me da igual a dónde vaya. O sea, bueno, a no ser que le pida algo concreto, ¿no? Pero normalmente es así. O sea, te pones en manos de tu guía y entonces es Siempre. como salir de nuestro, que si no a veces estamos en manos de nuestro inconsciente, ¿no? Que quiere Sí. ahí manejar. Sí, en manos del inconsciente, pero muchas veces incluso desde el propio ego. Bueno, o desde el ego, sí, Entonces, sí. entonces digo, que sea, o también, por ejemplo, una cosa muy interesante es ponerse en manos de tu alma. Es decir, sin poner la mente, que sea tu alma la que guía la experiencia. También es súper interesante canalizar a tu alma. Es decir, porque está bien confiar en tu guía, pero si siempre delegas la confianza en él, nunca acabas confiando en ti. Ay, bueno, Entonces, cuéntanos, ¿cómo es canalizar a nuestra alma? pues para canalizar a tu alma simplemente tienes que confiar en ti. Por ejemplo, como igual que llamarías tres veces a tu guía, por ejemplo, podrías decir, llamo a mi guía, llamo a mi guía, llamo a mi guía, para que me ayude en esta experiencia o en esta salida o en esta canalización, pues dices, llamo a mi alma, llamo a mi alma, llamo a mi alma, que se exprese a través de mí, en su totalidad, ¿sabes? Yo antiguamente era como que solo quería ver la parte de luz o mi parte de luz y excluía constantemente, ¿no? A la totalidad del alma, Ah, hasta que me di cuenta que tenía que integrar, porque si no, no es amoroso, ¿sabes? Entonces, lo hice así y es como que ahora que se exprese tal cual sea ella, ¿no? El alma. Y y así es. esto, Liberto, bueno, hay algunas preguntitas, ahora te las voy a hacer, pero esto lo haces, por ejemplo, en un estado meditativo o en un estado de desdoblamiento, digamos, lo que sería un viaje astral, o cuándo, por ejemplo, en qué momento estoy propicio para llamar a mi alma. O sea, realmente, para mí, entre, por ejemplo, entre mi alma y yo, no hay dos, ¿sabes? Sino que somos uno. Lo que pasa es que hay veces que podemos proyectar solo la mente o podemos proyectar el corazón. Entonces, cuando pones la intención de que sea tu alma la que se expresa, es como que le das rienda al corazón para que se exprese.
Porque si no es como que parece como que estamos divididos, ¿no? Que bueno, que eso es lo que se llama la propia dualidad. La dualidad, claro. Claro, pero es expresar desde corazón, ¿sabes? Que, o sea, como poner la intención de que desde el centro de tu pecho tu luz se expanda y tome ella las riendas de incluso, por ejemplo, una situación que estás teniendo que hay un poco de conflicto, una situación en la que tienes miedo, una situación en la que quieres resolver lo que sea. O que Pues tengo que es, tomar una decisión, por ejemplo, esos momentos así de... claro, pues Y pones bueno, las riendas y que se suelte. por aquí preguntan, ¿cuál es la experiencia más fuerte o más, no sé, que más te haya impactado que hayas tenido con tu guía, con alguno de tus guías? O Bueno, una especial que nos quieras compartir. la experiencia más fuerte que he tenido es cuando, bueno, yo hice el curso con vosotros y ahí fue donde os conocí y, y me aportó muchísimo porque me dio un montón de confianza, sobre todo en el miedo, que es donde yo estaba más atascado. Entonces, veros a vosotros que hablabais acerca del miedo y tal, me aportó muchísimo. Yo había tenido ya experiencias en el astral, pero el miedo me había frenado bastantes veces por, bueno, cosas que te dicen, cosas que experimentas, se me Mm. había juntado un poco todo, ¿no? Y entonces me empecé a soltar a partir de ahí. Pero cuando, conforme íbamos avanzando en el curso y os iba escuchando a vosotros, yo decía, pero es que las cosas que hacen ellos en el plano astral son las mismas que muchas veces percibo yo en mi estado de vigilia, pero con los sentidos energéticos. Y entonces le empecé a encontrar como una correlación. Y, y, por ejemplo, en mi caso personal, que hacía mucho deporte y tal, a la hora de acceder al astral a través del sueño, concretamente a mí, me desequilibraba, porque tenía muchísimas ganas de salir y lo hacía todos los días y a veces descansaba bien, pero otras veces no. Entonces un día cansado de probar y sí, de esto de que había tenido experiencias increíbles, ¿eh? O sea, Sí, sí, que sí, sí, además había compartido y tal sí. con vosotros, pero dije, tengo que pedirle a mi guía una forma. O sea, yo siento que tiene que haber una manera para mí, para mi persona, ¿eh? Más fácil, que no quiero decir que sea para todo el mundo, pero para mi persona. Y entonces mi guía empezó a decirme, mira, túmbate, cierra los ojos. Y me empezó como a guiar una meditación, pero me la guiaba al momento, ¿no? Me dice, pon la intención de mover la energía Kundalini. Y así fue como empecé, ¿no? Llévala a tal, que es la meditación de la que hemos hablado a Sí, sí, que veces y tienes tal, en ¿no? tu canal, que los que nos están escuchando pueden buscar. Sí, y entonces esa meditación, claro, a mí me enseñó a mover la energía Kundalini y además me iba explicando por qué la movía por cada chakra, ¿no? Con la intención, o sea, con qué intención para el viaje astral como propósito. Y entonces lo hice y cuando conseguí salir me llevó a por el universo, ¿no? Pero por el universo, por el espacio, ¿no? Fuera de la Tierra y me llevó hacia el Sol. Y en el Sol experimenté la unidad con todo, como si fuese todo. Para mí esa es una de las experiencias más bonitas que he podido tener con mi guía, el que me mostrase la unidad y que fuese uno con él, pero también con todos. Sentir esa unidad que solo he sentido ahí, que luego en mi yo terrenal no la he sentido. Recuerdo que compartiste esa experiencia. Qué belleza, qué hermosura, Liberto. Sí, sí. Bueno, y cuéntanos ahora cómo ha surgido, o sea, sé que tú tienes experiencias, que visitas lugares así como esta que nos acabas de contar, pero ahora has escrito un libro que se llama La Atlántida o Recuerdos de la Atlántida. ¿Cómo es el título? Memorias, Memorias de memorias la de la Atlántida. Atlántida. Memorias de la Atlántida. ¿Y qué es eso? ¿Cómo surge ese libro? Que Pues me interesa muchísimo. Siempre sentí mucha conexión con la Atlántida también y desde pequeña me apasiona. Leía historias, buscaba ver si era verdad, bueno, así que cuéntanos. Pues mira, durante todo este tiempo, digamos, con mis guías, me fueron enseñando cosas de mis vidas pasadas. Y claro, digamos que una de las primeras vidas o la primera que tuve más significativa fue en la Atlántida, ¿vale? Entonces se llama Memorias de la Atlántida porque es como
el rememorar un poco vidas pasadas en la Atlántida como uno de los personajes del libro. Que luego la gente puede pensar que es real, que no es real. Yo digo que es una historia de ciencia ficción. Lo que pasa es que a nivel simbólico tiene muchas enseñanzas que a mí me han aportado un gran valor. Entonces, con eso me conformo. No cuestiono si es verdad que fue una vida mía o no fue una vida mía, porque me da absolutamente lo mismo. La verdad que es un personaje que se supone que eran los padres de la humanidad y como tal, ves que, bueno, eran seres que venían de otros lugares y tal, y, y te das cuenta que incluso eran, bueno, yo pongo la frase de que incluso podían llegar a ser más humanos que nosotros mismos, ¿no? Con su persona, con sus carencias, con sus aprendizajes. Y es como una historia en la que hay amistades, enseñanzas, maestros, traiciones, amor. Es un poco todo, ¿no? De diferentes cosas que, bueno, es una posibilidad de la creación de la humanidad, de cómo se creó la humanidad. Pero que ha llegado hasta ti todo como una información. O sea, que Sí, sí, no es, no sí. es, no, puede estar novelado, digamos, o puede estar, bueno, como tú dices, bueno, lo hablas como ciencia ficción, pero que es toda información que ha llegado a ti a través de estas herramientas, de estas canalizaciones y de estos viajes, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, de hecho, parte de la información que a mí me vino en el libro, yo la había tenido. Lo que pasa es que, claro, en Memorias de la Atlántida es como que la vida del personaje este concretamente es como que se ubicó y veo muchas cosas de él en mí, ¿sabes? Cosas, algunas que he trascendido y otras que no. Es como, de alguna forma, es como que te entiendes, ¿sabes? O sea, te entienden mejor. Por ejemplo, una de las cosas que sucede es que el personaje o uno de los personajes sufre una historia de traición de pareja. Y es una de las cosas que yo nunca he podido soportar, ¿sabes? La traición entre parejas. De hecho, si veía películas en las que, o telenovelas, de las que ya había conflictos sentimentales entre parejas, la dejaba de ver. Hasta... O sea que era Entonces, algo que se ve que ahí te resonaba, a ti era un que me resonaba cascabelito que tenías. seguro. Sí, sí, sí. Bueno, esto nos da, bueno, primero vamos a decir dónde se puede encontrar este libro. A ver, que ya, Pues, bueno, te digo algunos comentarios, acá algunos dicen, bueno, Liberto es la mejor persona que yo he conocido, muchos cariños, se ve que están aquí mis tus amigos. seguidores, tus amigos, y qué maravilla. ¿Y dónde se puede encontrar este libro? Pues en Amazon. Ahora mismo lo tengo en Amazon, en tapa blanda y en formato digital también. Memorias de la Atlántida de Liberto Bosch, entonces bueno, para los Sí. que quieran. Aquí, Tengo otra, un sí. fragmento en el canal que he hecho un pequeño como audiolibro, pero solo de una pequeña parte, para que la gente vea también mi manera de escribir, si les gusta, si no, y que vean un poquito de la historia, para el que Ah, quiera que claro. pueda cogerlo y el que no quiera, pues que no hace falta que lo coja, que ya En, tienes. en tu canal de YouTube, entonces. Sí, O sí, sea que sí, sí. también saben, el canal de Liberto se llama Liberto Bosch y ahí pueden encontrar, además de todas esas meditaciones maravillosas que él crea que nos ayudan, bueno, a tener el viaje astral o a reencontrarnos con nuestro ser interior. Liberto, y por aquí preguntan, que ¿cómo distingues, dice la voz de tu alma, con la de tu guía? Y si hay más de un guía, que eso, bueno, ya un poco lo has dicho, pero a ver, para las preguntas de los que nos están escuchando. A ver, entre la voz del alma y la voz del guía es que la manera en la que me habla mi guía o la que me habla mi alma es diferente, ¿sabes? Es como que con el tiempo al final te acostumbras a la energía de cada uno. Y luego, por ejemplo, no todos los guías hablan del mismo modo, ¿sabes? Por Ujú, ejemplo, la energía de Sananda, que es como el alma de Jesús, pues tiene una manera de hablar conmigo concretamente, ujú. que no con todo el mundo igual, ¿eh? O sea, yo he escuchado a gente que le dice otras cosas, pero que tiene su manera particular con ellos. Mi alma es como de una manera muy concreta, ¿sabes?
Y otros guías, pues es de otra manera. Y para mí sí que tenemos más de un guía. Es como que, bueno, yo siento que hay como el guía principal de vida que te acompaña desde que naces hasta que mueres, incluso creo que más allá de la muerte. Y luego tenemos guías temporales. Tanto yo he tenido guías temporales de maestros ascendidos como guías temporales de, por ejemplo, seres que han fallecido, pero que temporalmente están para ayudarte, de Ah, seres queridos. sí, sí. O sea que has tenido guías que han estado un tiempo y después, por así decirlo, se van o desaparecen o no están en contacto contigo. Y también has encontrado guía en esas personas que dejan este plano terrenal o esta tercera dimensión, como me gusta decir a mí, y que a veces, si los invocamos o vienen espontáneamente, a ver, ¿qué nos puedes decir sobre eso? De los seres que han fallecido, Ujú. me dices. Sí, porque Los seres que han, claro, pregunta. ellos vienen solos, o sea, no que los invoquen, no, ¿sabes? O sea, si ellos están preparados, han ido a la luz y han, o sea, y están bien, pueden volver. Y lo que te van a aportar va a ser luminosidad, va a ser amor, va a ser una alta vibración. Claro, entonces se vuelve como un guía temporal porque a lo mejor quiere ayudarte en algo muy concreto, ¿sabes? Que pues quizás le quedó pendiente o se comprometió pues para acompañarte a una parte del camino o todo el camino, ¿sabes? O Mm, ofrecerte su protección o su cariño. qué Pero bueno, no, sí. no, no solo porque lo llames, ¿sabes? Por eso que Sino porque espontáneo, dices tú, espontáneo, que si estamos abiertos, así como podemos percibir la voz de un guía o la voz de nuestra mamá, también podemos percibir a un ser, a lo mejor un familiar o incluso a lo mejor un amigo cercano que se ha ido y que viene a acompañarnos. sí, 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 sí. Si han pasado a la luz normalmente y quieren volver y lo tienen como propósito, pues vienen a ayudarnos. Lo que digo si han pasado a la luz porque hay veces que seres cuando fallecen, si por ejemplo se quedan anclados en la rabia, en la tristeza, en según qué tipo de emociones, se quedan como perdidos. Lo que pasa es que de una forma u otra al final siempre acaban yendo a la luz. Y en ese momento es cuando pues pueden elegir volver o permanecer ahí o continuar su camino. Su camino, claro, claro. Bueno, por aquí nos preguntan, ¿qué pasa cuando vemos a alguien, dice uno de los que nos está escuchando, que puede ser a lo mejor la imagen de la Virgen o de un familiar fallecido, sí, pero no nos hablan? Dice, ¿cómo lo podemos interpretar a esto? Yo para mí que dentro tanto de los viajes astrales, de las canalizaciones, incluso del día a día, hay muchísimo lenguaje simbólico. Entonces, la manera de interpretar cuando, por ejemplo, yo veo una imagen o una persona ve una imagen, es intentar dejar la mente en blanco, conectar con el corazón, conectar con tu alma y sentir qué te aporta, es decir, qué simbología ves detrás de que veas la Virgen. Porque, por ejemplo, hay gente que puede ver la Virgen y decir, ostras, siento que es un mensaje para mí de que me siento acompañada. Y es perfecto porque es lo que está sintiendo y a lo mejor no necesita palabras porque ya tiene el arropamiento de la Virgen. Por ejemplo, una persona que pueda creer en la Virgen. Claro, O, por ejemplo, para otra persona, pues verá a la Virgen y dirá, ostras, siento que mi madre está conmigo. Porque es como la la madre. mirada, la madre, ¿no? La mirada de una madre que está ahí y es como la representación. Y otra persona, pues puede, no sé, o sea, es que hay, pero tiene que ser que lo sienta la persona, ¿sabes? Es como que lo único que no vale, o por ejemplo, te lo pueden decir, pero te tiene que resonar. Si no te resuena, es como, bueno, no es para mí, ¿sabes? Bueno, esta es una parte que me parece importante, a lo mejor si querés decirnos algo más, porque muchas veces en el camino, ¿no? Los buscadores, como digo yo, depositan su expectativa o su fuerza en el afuera, ¿no? Que a veces puede ser bueno, como tú dices, por ejemplo, bueno, un maestro que te dice, bueno, confía, tú puedes canalizar, ¿no? Pero a veces se convierte como en una muleta. ¿No? O sea, Mm, vamos buscando a lo mejor que me digan, de a lo mejor en un tarot o en un registro akáshico, y siempre es ese como que no puedo
tener la confianza suficiente y necesito todo el tiempo lo de la afuera, ¿no? ¿Qué nos dirías vos para que ese proceso, en todo caso, o sea positivo, o cómo sentir si nos resuena o no lo que nos dicen? O sea, para mí, por ejemplo, cuando algo me resuena, es como que me llena, ¿sabes? Me siento lleno con esa información, con eso que es como que te deja sorprendido, ¿sabes? Te deja... Y sin embargo, si es como que te genera rechazo, es como, pero es que yo no Mm, siento eso, ¿sabes? mm. Es como esa sensación de rechazo, de decir, ostras, que a lo mejor puede ser muy bueno el mensaje, pero si no te resuena para ti, es que, bueno, pues descártalo porque quizás no es para ti. O no en este momento, por ejemplo, también podría ser, O no, o no es para mí, será para mí, pero no en este momento, o no en este... claro, sí, sí. Si luego tiene que ser en otro momento, seguro que más adelante te resonará. Volver, claro. O me quedaré con esa información, o la escribiré, Sí, o la guardaré. sí, sí, sí. Bueno, Heriberto, y cuéntanos, porque yo soy testigo de esas meditaciones maravillosas que haces con no solo las ideas, sino, bueno, realmente una capacidad para guiar. ¿Esto cómo fue surgiendo? O sea, en tus clases de yoga comenzaste a guiar a tus alumnos, o cómo fue surgiendo este maestro Liberto que hace esas meditaciones tan hermosas. Pues mira, desde hace muchísimos años me gusta muchísimo la meditación. Creo que es una herramienta potentísima para todas las personas. Y, y entonces me interesé mucho en un momento de mi vida por las regresiones. Empecé a leer a Brian Weiss Mm, y me gustó muchísimo. Y entonces me dejó fascinado por el hecho de pensar en que había vida después de la vida, ¿no? Y que los seres continuaban estando ahí, se podían reencarnar y todo eso. Entonces, es como, mira, eso es como la resonancia de decir, ostras, lo estaba leyendo y yo sentía que para mí, en mi mundo, mm. sí era así. Entonces, es como que a mí me resonaba y me aportaba muchísimo. Y ese momento me conectó con la meditación y empecé a hacer las meditaciones que incluso aparecían en algunos libros y tal, aunque ya había hecho meditaciones de antes. Pero cuando empecé a dirigir meditaciones, no recuerdo, sé que hace años que tengo o tenía una clase puesta de meditaciones en mi centro siempre y todos los viernes daba clase de meditación porque consideraba que era una buena manera de afrontar el fin de semana desde una buena meditación y relajar la mente de todo el flujo del día a día De la de la semana, ¿no? Pero dentro de las canalizaciones, antiguamente hacía una cosa que era como salidas a la naturaleza y llevaba grupos, organizaba grupos en una agrupación que se llamaba Gartam, organizaba grupos para trabajar lo que era red de valores, que era trabajar con los niños valores en la naturaleza. Entonces yo hacía propuestas a través de un blog y gente en diferentes zonas del mundo, pues hacía esas excursiones y ponía la meditación ahí, guiada. Y ya las grababa, algunas las grababa y otras las escribía. Y ya empecé ahí a grabar las meditaciones. Y recuerdo la primera vez de todas que así surgió, fue en una de las excursiones que hice. Un guía me dice, hoy vas a guiar o tienes que guiar una meditación, o quieres guiar una meditación, no recuerdo muy bien, ¿no? Y dije, ostras, pero aquí con gente que no están ni acostumbrados a la meditación ni nada. Y entonces les propuse hacer la meditación y recuerdo que había 18 personas dentro del grupo de la meditación con gente que no había meditado en su vida. Y Ujú. bueno, la verdad que les encantó la meditación y a mí me encantó porque fue una meditación canalizada al momento. Y esa fue como la primera vez que empecé como a canalizar ese tipo de meditaciones, ¿sabes? Entonces, todas las meditaciones que hago, lo que hago es llamar a mi guía o a mi alma o a otros guías. A veces, por ejemplo, estoy canalizando unas meditaciones de Gaia, de la Mm, Madre Tierra, sí, pues sí. que además les pongo ese nombre, meditación con Gaia, porque es como lo que yo siento que ella me dice que quiere transmitir y me dice, vamos a hacer esta meditación. Y me guía la meditación. Y así fue como surgió, o sea, canalizando las meditaciones. Qué belleza, me encanta, me encanta. ¿Será por eso que son profundas, pero a la vez como muy simples? O sea, para mí que las practico, voy pasando, son como
muy simples en el sentido muy fáciles de dejarse llevar, ¿no? Tus Sí, palabras, son cosas muy fáciles, muy fluidas, muy genial. sí, Bueno, sí. nos quedan unos minutitos, no sé si nos querrías hacer o decir o unos pequeños tips para el que está empezando, por ejemplo, a meditar, que además de poder escuchar un audio, ¿no es cierto? Pero qué situación ponerse o qué buscar por dentro o algo así. O si no, también, bueno, lo que quieras, compartirnos para quien quiere empezar, por ejemplo, este camino, de Claro. conectar con todo lo que has hablado esta noche, ¿no? Mira, yo si tuviese que dar un consejo a alguien, le diría en primer lugar que intenten disfrutar de la Mm. meditación, ¿sabes? Es la clave. Es decir, que no sea como una carga, que no sea como un ejercicio en el Tengo que plan, escucharlo, no. claro, o por ejemplo, tengo que alcanzar una meta concreta. Mira, yo, aunque lo diga así, parecerá una locura, ¿no? Pero cuando empecé a meditar, mi primer deseo era alcanzar la iluminación. Sí, sí, o sea, suena la locura, pero yo empecé así, ¿no? Y, y entonces tenía como una sensación interna, que ahora no la tengo, pero en ese momento la tenía, como si, como si quisiese salir de esta rueda de encarnaciones, quizás por la crudeza del mundo, ¿sabes? De las cosas que se ven y todo esto, ¿no? Que ahora tampoco lo tengo eso, ¿eh? O sea, creo que es una visión errónea, no errónea, sino que me faltaba información porque si ahora, o sea, nunca dejaría a mis seres queridos aquí solos a su aire y yo me salvaría, ¿sabes? Sino que vendría con ellos a compartir todo el camino las veces que hiciesen falta, ¿no? Eso es a la conclusión que llegué. Te- Entonces yo en diría eso que disfruten. te hago sí, un pequeño, que te entiendo perfectamente porque he pasado por algo similar, pero creo que esa idea la tenemos cuando estamos afuera del camino. Cuando estamos en el camino empiezas a amar esta Sí, encarnación, ¿no? Y empiezas sí, sí, sí. a comprender que todo está perfecto, entonces no te quieres ir cuando no comprendes, ¿no? Cuando Claro, comprendes, al contrario, queremos cada día es un regalo, así que te entiendo perfectamente y coincido. Bueno, y sí, sí. entonces, Entonces yo diría, la primera cosa es disfrutar de la meditación, que no sea una carga. Empezar con meditaciones cortitas y tal. Y como tip o consejo diría que el pensamiento se mueve a través de la intención. Entonces, si una persona pone la intención de detener la mente, poco a poco la mente se detiene. No va a suceder al momento, pero poquito a poco sí. O sea, no hay un movimiento de nada que no lleve una intención detrás. Por ejemplo, si yo quiero coger, por ejemplo, un cable que tengo por aquí, ¿vale? Antes de coger el cable había una intención. Y entonces mi cuerpo opera, no se plantea cómo tiene que mover la energía o el pensamiento, sino que empieza todo a suceder para que yo pueda coger eso, porque lo tenemos grabado mediante automatismos y cosas, ¿no? Entonces, con la meditación es igual. Lo que como nunca nos hemos planteado parar la mente, entonces, claro, al principio cuesta. Y es como un barco que va por el mar, cuando se quiere parar, no se puede parar en seco, claro, lleva como una inercia, ¿no? Entonces la mente es igual, es como el mar y cuando se quiere parar necesita un poco de inercia y poquito a poco pues se va parando. muy bien. Ese sería como lo principal que diría. Yo uso el truco de decirle, shh, mente, andate para allá, cerrar la puerta, quédate en tu habitación, digamos, así empecé, ¿no? Como que le daba, la personalizaba y le decía, bueno, que se quede, y es cierto que es todo, que es un ejercicio y poner nuestra intención. Y me gustaría que compartas, porque tú nos dijiste también un día en el grupo algo muy lindo que fue que también, aunque no supiéramos mover la energía, cómo era mover la energía, poner la intención, por ejemplo, cuando queremos moverla de un chakra a otro. Así que si quieres compartirnos algo de eso para cerrar, que sé también que es una herramienta que va a servir Claro, mucho. o sea, nosotros a nivel mental como que no sabemos mover la energía, quizás ni sepamos lo que es la energía Kundalini, pero a nivel interno el alma sí que lo sabe. Entonces, cuando ponemos la intención de llevar la energía al primer chakra,
tenemos que confiar en que no, digamos, internamente nuestra alma sabe cómo hacerlo. Del mismo modo que sabemos cómo coger una cosa o masticar la comida o porque lo hemos grabado. No sería 100% el mismo ejemplo, pero es algo así, ¿no? Es como que nuestra alma lo ha hecho tantas veces que sabe cómo mover la energía. De hecho, la mueve a diario. Lo que pasa es que no somos conscientes de ella. Pero, por ejemplo, cuando una persona siente emocionalmente a nivel visceral que se le encoge el estómago porque se pone nerviosa, no es más que el tercer chakra que está girando ahí a nivel, o sea, que está girando muy rápido, ¿no? Que luego a nivel fisiológico seguro que hay un montón de cosas y explicaciones para eso, ¿no? Pero a nivel energético yo lo que siento es eso. Así que bueno, Liberto lo que nos comparte es que puedes, con solo poner la intención de pasar, por ejemplo, la energía de un chakra a otro, de un chakra a otro, puedes subirla y bajarla, aunque como dice Liberto, no sepamos cómo, o a veces, pero ¿cómo la energía? Si yo no la sé mover, si no estudié, si no practiqué, bueno, poner la conciencia es una manera de comenzar, ¿no? Y después es cierto Sí, que se empieza a sentir, o sea, después realmente empiezas a sentir como si fuera, bueno, como vas a andar saltando de chakra en chakra, ¿no? A mí ese es uno de los ejercicios que me compartiste tú y que me gusta muchísimo, lo practico muchísimo, muchísimo, porque me da mucho placer además, es realmente desde el claro. placer. Sí, sí, Bueno, te Liberto, sensibiliza. gracias, ha sido una charla, bueno, llena de un montón de información y además de amigos, porque la verdad que si bien no nos hemos abrazado personalmente, porque bueno, nos íbamos a ver en Madrid, pero Sí. con este año especial, pero te quiero muchísimo y bueno, Igualmente, muchas gracias. Y bueno, quedamos una pendiente para mi canal. sí, 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 sí. Bueno, acá hay preguntas, saludos, pero como esto se corta exactamente a la hora, no quiero que se corte mal, prefiero Muy bien. despedirte y podemos continuar otro día. Además que me gustaría, la próxima vez vamos a hablar de la energía, o sea, del el Ah, muy bien. valor que tienen las artes marciales y lo que yo sé que Ah, también para los soñadores es muy bueno mover la energía de día para tener, bueno, para los soñadores y para todos, ¿no? Bueno, así sí, que te sí, sí. dicen gracias, fabuloso, muy lindo. Y bueno, nada, cierra con una frase si quieres y muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias y creo que lo mejor que he aprendido y que me gustaría compartir es que confiéis en vosotros mismos. Gracias, Liberto. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Si este video te ha gustado, recuerda darnos un like, suscríbete al canal y dale a la campanita para estar al tanto de nuestras novedades.